tema del programa respectivo, me quedaba yo pensando en la última, bueno, en el día anterior de clase, cuando temas y todavía poder, pues en esta oportunidad se recordarán ustedes que en las clases pasadas les hacía yo mención de la importancia que tienen los principios generales del derecho en cada uno de los 4 cursos que se desarrolla en el pensum. Es por eso que hoy, tal vez de una manera sucinta, no como se vio lo vieron ustedes casi hace año y medio en el curso de Derecho Sustantivo del Trabajo, vamos a hablar un poco de los principios generales previo a ver ya propiamente el tema de los principios del derecho procesal del trabajo colectivo. Porque hay ciertos lineamientos ahí que debemos tener siempre el rollo general de la profesión de esta materia de derecho colectivo del trabajo. Entonces, si tienen su código a la mano, por favor, para que podamos ir todos al cuarto considerando de nuestro código de trabajo, que es donde platicamos la clase anterior, que se desarrollan la mayoría de los principios, al menos los contenidos en el código, ¿sí? Principios que inspiran el derecho de trabajo. Puede ser que ustedes el año pasado, dependiendo del profesor que les haya dado el curso, vieron o solo estos o vieron otros distintos, porque hay varias doctrinas sobre los principios. Particularmente yo me baso siempre en el curso en los que establece nuestro código de trabajo, porque la verdad considero que están bastante completos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer principio, vamos al cuarto considerando de nuestro código de trabajo literal A. Bueno, nos establece aquí, el derecho de trabajo es un derecho, trata de compensar la desigualdad económica y preferente. Aquí podemos hacer una anotación al artículo 103 constitucional, ¿sí? Al artículo 103 de la Constitución, podemos poner ahí en ese considerando, ver artículo 103 constitucional, y vamos a ver que de igual manera nos habla de la tutelaridad de las leyes de trabajo, las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces, ¿a qué se refiere esta tutelaridad, joven? Y cuando aprueba este código de trabajo, advierte y tiene presente que hay una desigualdad entre patronos y trabajadores. El patrono es el dueño del capital, es el dueño de los insumos para la producción de bienes o para la prestación de servicios. El trabajador, si bien es cierto, es la fuerza de trabajo, se encuentra ante una desventaja frente a este patrono, por lo ya explicado, capital, insumos, etcétera. Un ejemplo claro se manifiesta hablando en este momento todavía en derecho procesal individual. ¿Se recuerdan ustedes en el semestre pasado? Vimos un ejemplo de esto, lo vemos rapidito, artículo 78 del Código de Trabajo. Artículo 78 del Código de Trabajo. Leamos que conforme a una o varias de las causales enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde el momento que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido. Si el patrón no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador A, indemnización, B, a título de daños y perjuicios. Aquí vemos cómo se materializa, aunque es un ejemplo todavía de derecho procesal individual, cómo se materializa ese principio de tutelaridad, que repito, quiere decir que lo que busca es nivelar las condiciones entre el patrono y el trabajador. Se entiende que si yo soy despedido, probablemente acceso a las notas donde me llamaron la atención, a los archivos,
vamos al libro de marcaje de toda la documentación y todo está del lado del patrón. Entonces, ¿qué hace una norma que dice, bueno, si el trabajador demanda haber sido despedido sin causa justificada, es usted, patrono, que tiene una posición privilegiada, el encargado de probarle al juez que había una justa causa para cesar al trabajador en su trabajo. ¿Sí? Le libera de esa obligación al trabajador de aportar prueba, de buscar las pruebas, de hacer un gasto en pruebas, etcétera. Usted es la parte más débil. Va a tener siguiendo sus instalaciones, va a tener el capital de trabajo, va a tener otros trabajadores, él tiene la cabeza y digamos, despejada y el tiempo libre, el recurso para contratar un buen abogado para pelear contra el trabajador. Pero usted, trabajador, además de que ahora no tiene de dónde ganar, dónde debe ganar un salario para llevar el sustento a su casa, no lo voy a poner a que se preocupe, sí, en preparar una defensa, buscar pruebas, proponerlas, etcétera. Repito, entonces ese principio tutelar se los materializo acá. Se trata, dice la literal A, de compensar la desigualdad económica. Ojo que el principio de tutelaridad nunca se refiere a vamos a poner al trabajador por encima del patrón. No, la tutelaridad no debe ser entendida como una desigualdad en favor del trabajador, sino como una igualdad económica entre estos dos. ¿Sí? Para que lo vayamos viendo. Cuando veamos ya los principios, los principios que inspiran propiamente al derecho procesal del trabajo, vamos a puntualizar algunas normas, como se lo adelantaba la vez pasada. Una de esas ventajas o una de las tutelaridades que el Código de Trabajo y otras leyes de trabajo y previsión social le dan al trabajador es para que nos vayamos familiarizando ya con el tema. A ver, trabajador, usted en su individualidad queda en desventaja frente al patrón. Entonces, vamos a considerar en la ley dos figuras de asociación, porque no es lo mismo, repito, en un lugar donde hay 100 trabajadores, uno peleando contra el patrón, a 20 o 25, ¿sí? Digamos, no peleando, pero negociando o hablando con el patrón, ¿sí? La figura, ¿sí?, de la organización colectiva en materia de trabajo igual cumple este principio del derecho tutelar, nivelándolos, pero eso lo vamos a ver más adelante en un tema específico. Ahorita seguimos en los derechos generales. Voy a ir avanzando en los principios y si hubiera alguna duda, me lo van comentando, que sé que esto ustedes ya lo manejan, solo consideraba importante poderlo retomar el día de hoy. Bueno, vamos a la literal B del cuarto considerando. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la por medio, ojo, de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Veamos nuevamente el artículo 106 constitucional, solo para, pueden hacerle ahí de igual manera la llamada, jóvenes, ver nuevamente artículo 106 constitucional. Habíamos marcado el 103, ahora vamos al 106. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, ¿sí? O colectiva, en la forma que la ley, que fija la ley. Para este fin, vean aquí, hay que resaltarlo, para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Son nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos
a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces, vean, jóvenes, ¿qué vamos a destacar acá? Bueno, de igual manera en esta literal B, hacemos una llamada a ver artículo 106, Constitución Política de la República, y veamos también el artículo 12 del Código de Trabajo. Artículo 12 del Código de Trabajo. Acá pueden ponerle algún pequeño epígrafe que se llame irrenunciabilidad. ¿Sí? Artículo 12, irrenunciabilidad, que básicamente no regula lo mismo que la Constitución. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, en el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Cuando integramos esta literal B con el artículo 106 constitucional y el artículo 12 del Código de Trabajo, el análisis es el siguiente. Como nos dice el principio, establece un mínimo de garantías sociales. Mínimo de garantías sociales. Es decir, que los derechos que el trabajador tiene son lo mínimo. ¿Que pueden variar? Sí, pero solo hacia arriba. Es decir, solo para aumentar o solo para mejorar. Los derechos que ya le asisten al trabajador, repito, son el piso. De acá no se puede bajar. El ejemplo más claro es el salario mínimo. Cada año, ustedes saben que hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo que hace una propuesta, finalmente es aprobada, y la ley establece que hay un salario mínimo para actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila. Pero eso es un salario, repito, mínimo. Ahorita creo, les fallo en el dato, si alguien lo tiene a la mano, creo que está por 3,800, casi 4,000 quetzales el salario mínimo. Supongamos que ahorita son 4,000 quetzales el salario mínimo. La ley establece, porque eso se deja plasmado en ley a través del acuerdo respectivo, la ley dice, a ver, señores patronos, el salario mínimo para los trabajadores este año es de 4,000 quetzales para actividades no agrícolas, ¿sí? 3,250, me fui demasiado, mi estimado Cristian, gracias, Derek. Bueno, ya vieron, 3,250. Bueno, esto es lo mínimo. De aquí para allá, usted tiene la libertad, patrono, de pagar lo que usted quiera. 3,500, 3,800, 5,000 quetzales, 12,000 quetzales, lo que usted considere, ¿sí? Pero el mínimo son estos 3,250. No puede bajar de acá. Esos derechos que yo le digo, el que la ley establece, no pueden ser rebajados. Si la ley establece que son 15 días de vacaciones, señor patrono, usted como mínimo va a dar 15 días hábiles. Si usted quiere dar 18, si quiere estar 20, está en su libertad. Ojo que dice acá que son irrenunciables únicamente para el trabajador. ¿Sí? Únicamente para el trabajador. Es decir, que sé que aquí van a surgir preguntas, pero no quisiera desviarme de ejemplos puntuales. Quiere decir que el trabajador no tiene derecho a renunciar. Que un patrono le diga a un trabajador, mira, fíjate que yo necesito personal, el trabajo es de 8 a 5, gracias mi estimado José Luis, 3,416, no estaba tan perdido en mi primer comentario con todo y bonificación. Bueno, gracias estimado José Luis ahí por el dato exacto. Bueno, eso el trabajador no tiene la posibilidad, les ponía el ejemplo que alguien le diga, mira, vas a trabajar de 8 a 5, tu hora de almuerzo, pero fíjate que como la empresa está mal, no te voy a pagar los 3,416, sino que te voy a pagar 2,416. Y quiero que me lo firmes en el contrato y que aceptas que te voy a pagar menos del mínimo. Eso no es legal, porque es irrenunciable. El trabajador no tiene el derecho. La ley le dice, usted trabajador no tiene derecho a renunciar a los derechos que yo ya le proporcioné. Puede ser que el trabajador en su necesidad, en su ignorancia, lo acepte y a los 6 meses se encuentre con alguno de ustedes que le diga, fíjate que yo tuve que aceptar
ganar el mínimo y cualquiera de ustedes le va a decir, eso es ilegal. Si planteas tu demanda, el juez te lo va a dar con lugar porque no era tu facultad renunciar a los derechos mínimos que la ley te establece. ¿Sí? Por eso es irrenunciable solo para el trabajador. El patrono sí. El patrón no puede decir, miren, yo voy a pagar 4,000, voy a pagar 5,000, voy a pagar más de lo que la ley me obliga. ¿Sí? Pero el trabajador no puede disminuir sus derechos. Sigamos, dice que estos derechos, dice, llamados a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, este código, no sé si cuando trabajaron el semestre pasado hicieron su ficha técnica del código, pero si se dan cuenta, este código es del año 1961. Sí, esto fue emitido en el 5 de mayo de 1961. Es decir, este código es de hace 62 años. ¿Por qué establece esta literal B que se debe desarrollar en forma dinámica los derechos que establecen las leyes? Dice principalmente por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Muchos de los derechos que aquí están contenidos ya fueron superados por la negociación colectiva. Ojo que esto sí ya estamos en plena materia del curso. Muchos de ustedes, les voy a tratar de poner ejemplos concretos sobre todos los que están en administración pública. Puede ser que el Código de Trabajo regule un mínimo de días de vacaciones anual y si ustedes cotejan los días que regula el código versus los que ustedes, digamos, los que ustedes gozan en sus instituciones, van a ser más. ¿Por qué? Porque fue por medio de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Puede ser, para los que estudian en alguna institución del Estado, se van a dar cuenta que en el Código de Trabajo no van a encontrar que existen licencias para estudiar para su examen técnico profesional. Pero se van a dar cuenta que en algún momento el sindicato, un grupo coaligado, negoció un pacto colectivo y le dijo, señor patrono, nos queremos superar, tenemos derecho, y le pedimos que usted nos conceda una licencia con goce de salario por 15 días cuando vayamos a estudiar nuestro examen técnico profesional. O un bono para la tesis. No sé si a alguno de ustedes le suena. Esos, como lo dice este código, ya existe un mínimo de garantías, que están llamadas, ¿qué? A desarrollarse, a aumentarse, a mejorarse, y una vía es la contratación colectiva o el pacto colectivo, porque la ley ya preveía que iba a ser muy difícil estar reformando el código para aumentar esos techos. Y además, principalmente jóvenes, porque como dice acá, con estricta conformidad con posibilidades de cada empresa patronal. Sí, puede ser que después de que aprendamos en este curso, bueno, está la empresa A, tiene 100 trabajadores y plantean la negociación colectiva. El señor patrono, tenemos ganancias de 5 millones al año, ya de ganancia neta, y lo que pedimos es que nos dé 15 días con goce de salario para los que se quieran someter a su examen técnico profesional. Eso está en las posibilidades del patrón. Hay ganancias de 5 millones al año, son 100 trabajadores, el margen son 15 o 20 los que se estarán a punto de cerrar, los demás vienen muy atrás en la carrera. El patrón tiene posibilidades. Puede ser que la empresa B le digan con igual cantidad de trabajadores, 100 trabajadores, pero resulta, ¿sí?, que de esos 100 trabajadores, 80 son de cierre en derecho y que darles esos 15 días, aparte que, a diferencia de la empresa que genera 5 millones de ganancias, esta apenas le deja 500,000 anual al dueño y que si son 80 los que se quieren ir este año que viene ya a estudiar, la empresa se va a quedar con 20 trabajadores. ¿Están las posibilidades del patrón? En la empresa B, no. En la empresa A sí estaba en posibilidad. Sí, para que entonces vayamos entendiendo que la ley se va a ir reformando muy lentamente, entonces prevé la propia ley en su considerando que
los derechos son apenas garantías mínimas susceptibles de ser mejoradas, ¿sí? A través de la negociación colectiva. Y existe la irrenunciabilidad, ¿sí? A los derechos que incluso, como el ejemplo que les di a nivel individual, van a ver que de manera colectiva tampoco se pueden renunciar. Que, por ejemplo, el patrono diga, miren, pues, yo les voy a dar esos 15 días de salario con goce, esos 15 días de licencia con goce de salario, pero a cambio todos ustedes acepten rebajarse 100 quetzales mensuales el salario mínimo, y que todos digan, bueno, nos trae cuenta porque solo son 100 quetzales versus 15 días, aceptamos el trato. No, es nulo ipso iure. La negociación colectiva nos vamos a dar cuenta que es solo sobre los nuevos derechos, nunca sobre la renuncia de derechos ya adquiridos. Preguntaba alguien acá si se puede mandar aún cuando uno haya firmado el documento. Sí, estimado Derek, como lo mencionaba alguien aquí, José Luis, porque recuérdense que lo que les acabo de decir, y gracias aquí, José Luis, por el aporte, no es un derecho suyo renunciar. El juez, aunque uno llegue y sí, señor juez, el patrono tiene razón, yo acepté y firmé, como dice, con huella de impresión dactilar, que me aceptaba pagar el mínimo. Discúlpeme, señor trabajador, pero usted no está facultado por la ley para renunciar a sus derechos. Así que con lugar la demanda y se le ordena al patrono que ajuste los salarios pendientes de pagar. ¿Sí? Entonces, gracias ahí también, José Luis, por el aporte. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Derecho tutelar y que el mínimo de garantías sociales. ¿Queda claro hasta dónde vamos? Sí, claro. Muy claro que sí. Excelente. Bueno, sigamos entonces. C, el derecho de trabajo. Adelante, estimada Carolina. Hola, buenas tardes. Ahora que menciona usted esto, fíjese que me recordé de un jefe que tuve, que él solicitó a la administración que la mitad de su salario la convirtieran en bono. Y entonces él recibía, por decirle, 500 quetzales y los otros 500 quetzales era bonificación. Entonces no estaba sujeta a pagar impuestos sobre la renta. Se vale. Bueno, él ya lo hizo pues hace años. No, como le digo, para empezar, no tiene esa facultad, Carolina, como decía aquí José Luis, aunque usted diga, pero yo quiero, es que es para pagar menos impuestos, no me importa, o es para evadir la pensión alimenticia que me están requiriendo, de cualquier manera, usted no tiene la voluntad para hacer eso. Es ilegal, es ilegal. No digamos si más adelante el fisco se da cuenta, la SAT se da cuenta, es un problema, pero digamos, para ser concreto en la respuesta, no, Carolina, no lo podía hacer. Usted no puede ganar menos de lo que la ley establece. No es su facultad como trabajador decidir. Gracias. Dice Guillermo, pero le afecta bono 14 y aguinaldo e indemnización y demás, Guillermo. Habría que ver si no era por un tema de demanda sea de pensión alimenticia o tarjetas, etcétera. Sí, pero entonces, pero no, jóvenes. Puntualmente no se puede renunciar a esos derechos. Bueno, seguimos. Literal C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico. Es decir, esto va muy de la mano del principio anterior, de la irrenunciabilidad. Como dice aquí, en el derecho común, por ejemplo, supongamos que alguien tiene su carro, una Porsche Cayenne de agencia, la acaba de sacar y su valor de mercado está nuevecita, son 600,000 quetzales. Pero hoy se aburrió, no le gustó, la quiere vender y como sabe que le va a costar venderla, mañana dice, mire, vendo una Porsche Cayenne por el anuncio de 300,000 quetzales, a mitad de precio. Es su bien mueble, él sabe qué hace con su dinero,
Aunque un vecino, un amigo le diga, mira, estás loco, ¿cómo vas a dar a mitad de precio un carro que acabas de sacar hace un día de la agencia? Autonomía de la voluntad. Él es dueño de su bien. Si yo quiero, tengo una casa valorada en 2 millones de quetzales, pero me urgen 500,000, voy a venderla en 500,000 y si hay un comprador, hacemos la escritura de compra-venta y el negocio está sujeto únicamente a la autónoma voluntad de las partes, ¿sí? En el derecho de trabajo, no. Lo que acabamos de decir, sea a nivel individual, ¿sí? Sea a nivel individual que yo diga, acepto, firmo, pongo la huella dactilar, declaro en juramento frente a la iglesia que acepto ganar menos del mínimo, discúlpeme, señor, esto no es el derecho civil. Usted no es dueño de esta autonomía de la voluntad. Usted forzosamente dice necesario, imperativo, o sea, de aplicación forzosa. Usted forzosamente va a cumplir lo que la ley de trabajo establece. Pero si es mi derecho a ganar menos, momento, no es su derecho, porque el Estado le dice a usted que es irrenunciable. Lo que el Estado da es mínimo. Usted no tiene, repito, autonomía de la voluntad para contratar menos. Lo mismo sucede en la negociación colectiva. Como les digo, ya existen derechos mínimos. En Derecho Procesal Individual de Trabajo, jóvenes, en el semestre pasado, vimos que ya habían derechos que le asistían al trabajador. Al juicio ordinario laboral, solo íbamos a pedirle al juez que los hiciera efectivos, que los declarara. Ya existían, solo que los declarara y que se nos cumpliera. Por ejemplo, trabajé 3 años y me despidieron sin justa causa. El patrono no me quiere pagar mi indemnización, pero mi derecho me asiste. Señor juez de trabajo de primera instancia y previsión social del departamento de Guatemala, planteo mi juicio ordinario porque trabajé 3 años, fui despedido sin justa causa y no me quieren pagar. El juez cuando resuelve dice, efectivamente usted tiene, o sea, ya existía su derecho a la indemnización. Yo solo declaro como juez que ese derecho existía, por lo tanto, patrón, páguele sus 3 años de indemnización. ¿Sí? Los derechos aquí ya existían, la ley ya los había establecido. Mire, trabajé 1 año y no me ha querido dar vacaciones, que establece el código que tiene derecho a vacaciones. O sea, no se está creando el derecho. En el derecho procesal colectivo, ojo jóvenes, aquí vamos a crear derechos. Ahí empieza la diferencia entre el procesal individual y el procesal colectivo. Aquí es, señores, gracias a Dios, el salario mínimo, vemos que está en 3,400 quetzales. Nosotros aquí ganamos 3,800. Estamos 400 arriba del mínimo, pero creemos que la empresa nos podría pagar los 4,000 quetzales exactos. Creemos que sí nos pudiera subir esos 200. Eso es el derecho procesal colectivo. Miren, la empresa nos da 15 días hábiles de vacaciones al año, pero miren ustedes, es bien estresante, ya vieron que el trabajo es absorbente, hay que dar un producto de calidad, un servicio de calidad, somos bastantes trabajadores. ¿Por qué no le planteamos al patrono que en vez de 15 nos dé 18 días al año? Yo ya con la experiencia, llevo 5 años en la empresa, en 15 días me alcanza para ir a visitar a mis papás al interior, a visitar a mi hermano a Estados Unidos, irme con mi familia de viaje al interior otros 5 días, pero esos 3 días me servirían para quedarme en casa viendo tele antes de entrar con ganas al trabajo. A eso se refiere el derecho colectivo, repito, a la creación de nuevas y mejores condiciones de trabajo. Puede ser mejorar las que ya existen o crear nuevas condiciones de trabajo. Adelante, estimada. Gracias, licenciado. Con esto que estamos conversando, que el trabajador no está en capacidad de renunciar a sus derechos, como lo discutimos en el semestre anterior, cuando se simula un contrato y se contrata por servicios, en ese caso no se tiene derecho a vacaciones igualmente, que el bono 14 y el aguinaldo y todo lo demás, porque son por servicios profesionales. Exacto, digamos, en la naturaleza normal del contrato por servicios técnicos o profesionales, no da derecho a bono 14, aguinaldo ni a vacaciones. Ok. En su esencia natural. Ahora, sí, cuando ya simulan una relación de trabajo bajo la contratación de servicios técnicos o servicios profesionales,
pero se dan todas las condiciones que establece el artículo 18 del contrato individual de trabajo, hay un vínculo económico jurídico, hay servicios personales, hay una dependencia continuada, hay una dirección inmediata y hay una retribución. Son todos los elementos de la condición de trabajo. Entonces, usted sí puede demandar prestaciones. Que el patrón no diga, mire, pero él era 0.29. El trabajador dice, sí, pero yo firmaba de 8 a 5, tenía tarjetas de responsabilidad, me aplicaban el reglamento interior de trabajo, todos los elementos de una relación de trabajo. Entonces, por eso lo que se para estar claros ahí, Ethel, en la figura normal de prestación de servicios y servicios profesionales, como debe ser, no existe porque es una relación externa. No hay horario, no hay nada. Sí, Cuando sí. se simula así. Muchísimas gracias, licenciado. Mi estimada Sofía dice, pero el periodo de vacaciones son 15 días hábiles corridos o pueden ser divididos durante el año sin tomar en cuenta días festivos y fin de semana. Bueno, no sé puntualmente a qué se refiere la pregunta, no sé si cuando caen días festivos o fines de semana durante los días de vacaciones se cuentan o no. Si entiendo bien su pregunta, por eso les digo mejor si me las hacen habladas, no cuentan. Dentro de sus días de vacaciones, si cae Navidad, no cuenta. Si cae el Año Nuevo, no cuenta. Si cae durante Semana Santa, esos días no cuentan. Entonces ustedes en vez de descansar 15, va a terminar descansando con fines de semana y esos descansos 20, 25, 30 días. ¿Sí, Sofía? No sé si a eso iba su pregunta. Me dice si la contesté bien o no comprendí bien la pregunta. ¿Sí? Bueno. Sí, excelente. Sí, entonces no, si cae fines de semana, repito, Semana Santa, y si usted es mamá, cae el Día de la Madre y en la empresa dan el día, eso no cuenta. Eso se va sumando a la cuenta y usted va a gozar de muchos más días de vacaciones. Entonces, culmino esta idea. Entonces, ya vieron, en la negociación colectiva, el trabajador sí puede ceder, pero solo sobre las pretensiones. ¿Sí? Ganan ya 3.800 quetzales, el ejemplo. Ahora queremos ganar 4.000. Si el patrono les dice, miren, mejor van a ganar 4.700, bajemos los 100 y les doy licencia para estudiar, no puede usted renunciar a lo que ya tenía. Quiere 3.800, tiene 3.800, si quiere 4.000, el patrono le puede decir, mire, vamos a negociar. Es cierto que la condición de la empresa es buena, no, pero de repente por abusar vamos a crear conflictos económicos. Les tengo una propuesta. Les voy a subir 100 quetzales a 3.900 y el otro año nos sentamos otra vez para negociar otro aumento. Eso sí se puede hacer. El trabajador o el grupo de trabajadores puede renunciar sobre la pretensión, nunca sobre los derechos que ya le asisten. Dice Lic, o sea que a la hora de prestar servicios técnicos en el cual no se tiene derecho a prestaciones laborales, a la hora de poner una demanda por despido injustificado, podemos solicitar que nos paguen todas las prestaciones. Si había una simulación de contrato, estimada Andrea, sí. Si el contrato se cumplía como tal, no. Por ejemplo, les voy a decir, yo he sido mandatario en algunas instituciones del Estado, contratado bajo el renglón 029, es decir, presto mis servicios profesionales. Yo estoy en mi oficina, no tengo un horario, allá llegan, digamos, los procuradores o mensajeros de las instituciones, le asignaron esta demanda, yo ya miro cuándo es, recabo la prueba, preparo la defensa, voy a la audiencia, es un servicio profesional. Yo aquí no tengo derecho a reclamar prestaciones. Ahora, si a mí me dicen, Lic, le vamos a contratar bajo el renglón 029, pero usted viene de 8 a 4, su jefe inmediato es fulanito, va a firmar tarjeta de responsabilidad por su computadora, impresora, escritorio, ahí hay una simulación y eso sí da derecho a demandar, estimada Andrea. Entonces hay que tener cuidado con la claridad de las situaciones. Adelante, estimado Gerson. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Lic, en el caso de estos servicios profesionales, ¿verdad? Y que nosotros cumplamos con un horario, como usted ya lo estipuló, pues nuestras facturas, pongámosle que sean de un mes, 8.000 salario, ¿verdad? De la factura, para hacer el cálculo de prestaciones, ¿se hace un porcentaje o cómo trabaja en este caso? Prestaciones e indemnizaciones. Uy, es que ahí tendríamos que ver el caso en particular, estimado Gerson, por qué varía la factura. Ahí sí tendríamos que ver particularmente, pero recuérdense que la indemnización y prestaciones sí es un promedio de los últimos 6 meses de trabajo.
¿sí? En el artículo, bueno, luego ahí me voy a desviar muchísimo, pero el código da una fórmula para el tema de la indemnización, pero básicamente, estimado Gerson, una vez que se pruebe la relación de trabajo, que es lo que hay que hacer, básicamente es el término de los últimos 6 meses, estimado Gerson. Ahorita voy a... sí, artículo 82. Artículo 82. Ahí está la indemnización y la fórmula que a grosso modo, salario promedio mensual dividido 12 por 2 más salario promedio mensual. Sí, da el salario promedio aumentado. Pero eso es derecho de trabajo. Uno, jóvenes, no me puedo meter tanto ahí, pero no sé si logré solventar su respuesta puntual, Gerson, al menos general. Ahí en el Gracias, Rick, sí. 82 establece el promedio de los últimos 6 meses para calcular. Bueno, jóvenes, adelante, Catalino. Solo vamos a ver, porque si son muchos de derechos anteriores, no me puedo meter tanto, jóvenes, porque necesitamos avanzar con derecho procesal colectivo. Adelante, estimado Catalino. Sí, licenciado, era solo para decirle que también Perdón, Catalino, no sé si soy solo yo, pero se le oye, no se le escucha, se oye golpeado. Hay interferencia, sí. Sí, Tiene interferencia, mucho. estimado Catalino. sí creo que sí tengo. Sí, estimado Catalino. Probemos una vez más, a ver si. Sí, lo mismo, sí, tengo interferencia. No, estimado Catalino, sí, Sí, se hay ve una interferencia. interferencia. Si no, de repente tal vez la escriben lo que avanzo y tal vez al final vemos esas preguntas porque me hacen aquí otra pregunta de vacaciones, pero nos vamos a ir a un curso que ya pasamos, jóvenes. No quiero dejarles de responder, pero avancemos y si terminamos lo de hoy, ya vemos esas preguntas puntuales. Bueno, espero que quede claro este tema del derecho necesario e imperativo en cuanto a la negociación colectiva. Repito, hay una obligatoriedad de los derechos mínimos, no hay una autonomía de voluntad para las partes. Y les repito, en el caso del derecho colectivo se puede negociar, y eso lo vamos a ver despacio en el curso, sobre las pretensiones, nunca sobre derechos ya adquiridos. Veamos, sigamos, literal D. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y con base a hechos, perdón, y a base de hechos concretos y tangibles. Veamos. Esto lo que nos quiere decir, se recuerdan que en derecho procesal individual, se recuerdan cuál era el sistema de valoración de la prueba. A ver quién me dice cuál era el sistema de valoración de la prueba en el derecho procesal individual. Fue de los últimos temas que vimos el semestre pasado. De los que estuvieron conmigo, nadie se acuerda. Sistema de valoración de la prueba. Juicio ordinario laboral. ¿Conciencia de la carga de la prueba? No, gracias Norelki, pero Cristian, muy bien. La prueba en conciencia. La inversión de la carga de la prueba es otro tema, estimada Norelki. Siempre dentro del mismo tema, pero puntualmente es en conciencia. Les digo, no me puedo detener a explicarlo, pero se recuerdan que a diferencia del derecho civil, con la prueba legal o tasada, en la que la ley establece los documentos, se van a valorar así, o tienen que llenar estos requisitos. O en el derecho penal, la prueba legal, que es cómo se valorará el informe al perito. No, ¿se acuerdan que en derecho ordinario laboral existía una valoración de la prueba en conciencia, en la que el juez tiene la libertad para empaparse del entorno, ¿sí? De la empresa, del patrono, del trabajador? De igual manera ocurre acá. Dice que es un derecho realista. Veamos rapidito el artículo 19. Rapidito porque quiero terminar este tema hoy.
Artículo 19, consentimiento. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Ah, gracias, José Luis. Gracias. Penal, sana, crítica, razonada. Muchísimas gracias, José Luis. 100 puntos para usted que está ahí pendientísimo. Entonces, vean. ¿Por qué decimos que el derecho de trabajo es realista y objetivo? Derecho civil. Mire, yo le presté 100,000 quetzales. Y mire, se los deposité. Aquí está el depósito a su cuenta. Sí, pero hizo el contrato de mutuo. No, porque yo confié en él y se los deposité. Discúlpeme, pero entonces yo no sé si usted se lo regaló, si tal vez él le prestó antes, creyó en su palabra, usted se los pagó y ahora se los quiere cobrar legalmente. Pero de verdad yo se los pagué. Fulanito vio, no, disculpen, pero aquí la única prueba que va a valer es la escritura de mutuo. Dice que usted le prestó los 100,000 quetzales. Eso es el derecho civil. El derecho de trabajo es realista y objetivo. ¿Qué dice el 19? No importa cuándo se firme el contrato, si se firma o no, porque es obligación del patrón. Si no, después se tienen por hecha, por cierta, todas las estipulaciones que el trabajador diga. Pero aquí yo voy a ser realista. Disculpe, me demandó por indemnización el trabajador. Yo, patrón, no digo no. Señor juez, me opongo porque, miren, no hay contrato de trabajo. Nunca suscribimos un contrato de trabajo. No es mi trabajador, él miente. El trabajador dice, señor juez, mire, yo le pido que él ponga a la vista el marcaje de la empresa, que él le ponga a la vista el libro de salarios, que él ponga a la vista el libro de aportaciones al IX. Y entonces resulta que yo marco de 8 a 4, que yo aparezco en el libro de salarios. Entonces, ¿usted trabajaba? ¿Era necesario el contrato? No. ¿Qué dice el patrón? A mí me queda claro. O llevo a 2 compañeros de trabajo, miren, sí, laboramos para la empresa A, y él era compañero, éramos 3 auxiliares de contabilidad, y él era el tercero. O sea, no sé si me voy a entender. No necesita, digamos, ese formalismo. Les daba el ejemplo, por ejemplo, los 100,000 quetzales del mutuo, que aunque ahí están en la cuenta, el juez no puede asumir de qué son. En el derecho de trabajo, va a evaluar el entorno. Si bien es cierto, no está el formalismo de haber suscrito un contrato, yo voy a ser realista. Él trabajaba en la empresa, el patrón no lo niegue, es distinto, ¿sí? Entonces, a eso se realiza se refiere con realista y objetivo. Y en el plano del derecho procesal colectivo, vamos a ver que los tribunales de conciliación, de arbitraje, van a aplicar también esto. Aquí es otro sistema de valoración de la prueba, pero básicamente la misma que la prueba en conciencia. Aquí el juez va a tener la capacidad, o más si vamos hasta la huelga, de poder determinar con su buen leal saber y entender, para que nos vayamos familiarizando con los términos, si algo aplica o no. Por ejemplo, ya llegamos hasta la huelga, estallamos la huelga, los trabajadores dijeron, nos vamos hasta las últimas consecuencias. A ver, ¿qué piden los trabajadores? Ganan 4,000 quetzales y quieren ganar 18,000. El sindicato dijo, no, nos merecemos 18,000 y eso vamos a ganar. El juez, al ver las finanzas de la empresa, no se necesita ser un matemático para saber un poco de contabilidad, ver cuáles son las ganancias de la empresa. Repito, que las empresas anuales del patrono sean 500,000. Pues digamos que es una buena cantidad, pero ya si vemos, si el juez accede a aumentarles de 4,000 a 18,000, ¿será que ese margen va a aguantar esos 500,000 de ganancia? No, vamos a hacer quebrar la empresa y va a ser peor para el trabajador. Sí, pero repito, esto lo vamos a ver más despacito solo para que se vayan familiarizando con los temas. A eso se refiere donde dice, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes, ¿sí? Económica de las partes. Vamos a ir viendo, repito, que el juez va a tener cierta libertad de ver la realidad, de entenderla y con base a eso aplicar ya la justicia. Literal E, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, sencilla, ¿verdad? Por lo que ocurrir su aplicación, el interés privado sea ante el interés social o colectivo. Este facilita. El Estado es el que impone las reglas, ¿sí? Derecho público. Los derechos que yo le doy son irrenunciables, como ya lo vimos.
La literal F, donde dice que el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, no lo vamos a leer porque esto, si usted ya lo vieron hace 2 años y ahorita para este curso no nos sirve tanto porque básicamente son los principios filosóficos que en aquel entonces motivaron a los legisladores. Si ustedes ven aquí, dice, para orientar a la dignificación económica, para favorecer los intereses justos de los patronos. Estos son principios filosóficos. Básicamente es que nos motiva a hacer o normar este código. Vámonos hasta el sexto considerando del código, y dice que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Como todo va englobado, si ustedes se dan cuenta, todo se amarra o todo va conectado. Lo que les decía, la tutelaridad se refiere a igualar la condición de patrón o trabajador. El derecho de trabajo no se refiere a todo lo que quiera el trabajador sin importar lo que diga el patrón. Ojo, no entendamos mal la tutelaridad. No significa crear una desigualdad en favor del trabajador. Significa igualar. Y dice aquí que debe ser esencialmente conciliatorio entre el capital y el trabajo. Y eso lo vamos a ver en derecho colectivo de trabajo. Cuando se da la negociación colectiva, cuando el grupo de trabajadores organizados, sea un sindicato, sea un grupo coaligado, dice, miren, vamos a negociar un pacto colectivo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, tiene que haber un razonamiento, entre lo que se va a pedir y el patrón no puede cumplir. El ejemplo que les da, miren, las ganancias son buenas, muy buenas, sabemos que se venden muchísimo, en la empresa, es una fábrica de muebles, las ganancias son buenas, producimos bastante, bien podemos ganar 200 quetzales más. Puede ser que el patrono diga, mire, estoy de acuerdo, la propuesta no es irracional, lo vamos a dar, el capital me lo permite. Puede ser que el patrono se ponga en la negativa y llegue hasta el Tribunal de Conciliación, o si deciden irse al arbitraje o a la huelga, y eso lo vamos a hacer despacito, y el juez diga, bueno, la verdad que las ganancias de la empresa son muy buenas. 200 quetzales al patrono no le van a mermar en comprar insumos de producción, en el arriendo de sus inmuebles. O sea, sí le va a ganar un poco la ganancia, pero versus el trabajo que la ganancia que los trabajadores le generan versus lo que piden, pues con lugar a la solicitud de los grupos. Puede ser viceversa, lo que les decía, pretensiones altísimas de los trabajadores que en algún momento el juez o el tribunal de arbitraje digan, bueno, pero si fallamos a favor de esta petición de los trabajadores, excelente. Van a pasar de ganar de 4,000 a 18,000, buenísimo. Lo malo es que van a ganar esos 6 meses porque la empresa quiebra y se quedan sin trabajo para siempre. A eso se refiere conciliatorio entre capital y el trabajo. No puede ser ni a favor del patrono para no tocarle su ganancia, sus riquezas, ni tan a favor del patrono que merme la ganancia, capital y generación de empleo del patrón. ¿Sí? Vamos a las preguntas. Adelante, estimado Edgar. Gracias, Lick. En el caso que usted ponía el ejemplo de digamos, una coalición que lleve esto a juicio, el juez sí está facultado para poder entablar la mejora para los trabajadores en cuanto a las ganancias del patrón. Sí, estimado Edgar. Sí, vamos a ver, por ejemplo, cuando se someten a arbitraje o se estalla la huelga, ya es el tribunal de arbitraje o el patrono el encargado de declarar la justicia o injusticia de las peticiones. O sea, el juez está facultado para decir, se denota que hay ganancias suficientes para decretar con lugar el aumento de los trabajadores. Sí está facultado, estimado Edgar. Gracias, Lick. Adelante, Erwin. Buenas noches, Lick. Solo tengo una consulta, pero creo que es un poquito fuera del tema. Es que yo bajé el código de trabajo directamente del ministerio, pues estaba revisando que los considerandos están un poco diferentes. Y en el título del código dice decreto 330 y sus reformas. Entonces me surgió la duda porque con el código anterior es lo mismo que usted está
leyendo, pero con este sí cambian los considerandos un poco. Entonces tenía la duda de cuál tomamos, si el anterior o este, o qué hacemos. ¿Qué cuerpo normativo me dijo ahorita? Perdón, mi estimado Erwin. Dice Código de Trabajo, Decreto 330 y sus reformas. Entonces yo he estado comparando los artículos y algunos artículos sí están igual al Código de Trabajo, el Decreto 1441, pero con este, por ejemplo, los considerandos son diferentes. Estos últimos que este último que usted lo leyó está totalmente diferente. Y eso está directamente en la página del Ministerio de Trabajo. Sí, tiene razón, fíjese, ahorita lo estoy... Entonces me surgió la duda si tenía error o qué, no creo que tenga error, pues, pero sí me surgió la duda con esas diferencias y el por qué decía Decreto 330. Lo voy a corroborar ahorita, mi estimado Erwin, ¿o yo? Fíjese que lo que pasa es que el decreto 330 es el de 1947 y el 1441 del 61. Ajá, por eso es que el compañero estaba haciendo esa, y precisamente eso le iba a decir a usted porque hay unos leaks que manejan de que el código de trabajo es el 330 y otros que indican que es el 1441, ¿verdad? Sí, pues aquí seguramente le fueron consignando las reformas al 330, es lo que quería ver, pero sí, mi estimado, gracias aquí por la... Solo quiero ver en qué fecha fue... Sí, lo que pasa que, digamos, el código que yo utilizo, cabal, es el del 61. Voy a corroborar precisamente lo que usted me decía, mi estimado, pero sí, mi estimado Erwin, este código, asumo que es lo que, ¿quién nos apoyaba aquí? Diciendo que era del año 47. Creo que... gracias, Edgar. Vamos a corroborar ahí porque, gracias a Dios, pues les puedo decir que he estado en audiencias y no he tenido ningún inconveniente, pero lo vamos a corroborar, estimado Erwin, para corroborarse así como dice Edgar, que seguramente así es, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, no, a usted gracias por esas observaciones. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más, jóvenes? Perdón, que ahorita me salí de... ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, de lo que acabamos de ver? Dice Stephanie, artículo 34 y 274, pero como les digo, como veo las preguntas después, específicamente a qué se referirá, Stephanie, si tiene relación, ¿qué? Considerando 6, 274. Sí, recuérdese, Stephanie, que ahorita revisando estos artículos que usted dice, recuérdense que estos considerandos en sí lo que hacen es que se van a desarrollar en la ley. Entonces, por ejemplo, de la tutelaridad, ustedes van a encontrar muchísimos ejemplos en el código del mínimo de garantías. Por ejemplo, les parece que tiene relación con las vacaciones, con un derecho mínimo, la indemnización, el salario mínimo, etcétera. Entonces, sí, Stephanie, probablemente ahorita dándoles a grosso modo tendrán relación, pero realmente todo el código está basado y tiene relación con estos considerandos que son el pilar fundamental de el desarrollo del código, ¿sí? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes, con los principios que acabamos de ver? Que hoy, gracias, nos dio tiempo para terminar el tema. Y en la siguiente clase, pues ya entraríamos propiamente concepto de derecho procesal del trabajo, principios del derecho del trabajo, naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. ¿Dudas o consultas, jóvenes, o ha quedado todo claro? Todo claro. Todo claro, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias. The recording pues, has lo dejamos stopped. por aquí el día de hoy. Ha sido un gusto saludarles, que tengan desde ya un buen fin de semana y nos miramos primeramente Dios el próximo lunes. Buen descanso, jóvenes. Feliz noche.